Bienvenidos a un episodio más de Desde la Azotea Podcast con Juan Carlos Solano. Damos inicio. Muy buenas amigos del podcast Desde la Azotea. Hoy estamos en un episodio especial, colaboración con nuestro amigo Douglas Blanco del podcast Migrantes Exitosos. Una conexión especial hasta Nueva York. Douglas, ¿cómo estás? Bienvenido acá al podcast. Los micrófonos son todos tuyos para que saludes y le cuentes también a los oyentes de Desde la Azotea sobre Migrantes Exitosos antes de que arranquemos nuestra plática, nuestra charla del día de hoy, que está buenísima, un temazo, y sé que la gente se va a entretener, va a aprender y va a pensar un ratito junto con nosotros. Douglas, bienvenido. Gracias Juan Carlos, de verdad encantado de estar aquí contigo y de poder hablar de esto, que cuando me escribiste y me dijiste el tema, yo dije, wow, creo que este tema es perfecto porque justo lo que he aprendido a través de Migrantes Exitosos, que es un podcast que comencé, ya tiene un año, apenas este mes cumplimos un año con el podcast, tiene mucho que ver la migración con el resurgir y con todo el tema que vamos a hablar, así que encantado de poder compartirlo aquí contigo y compartir toda la experiencia que he ganado con los más de 60 migrantes que he conversado durante todo este año, que son de toda Latinoamérica, y que el tema, aunque me he enfocado un poco en cómo los migrantes se han convertido en emprendedores y en cómo han podido resurgir en el nuevo país, que más que todo ha sido aquí en Estados Unidos, pero tengo migrantes de todo el mundo, inmigrantes de toda Latinoamérica que viven sobre todo acá, cómo ellos han podido trabajar la resiliencia y cómo ellos han podido adaptarse al nuevo país para poder ser exitosos, y cómo a través de sus historias, pues los que escuchan el podcast pueden aprender también de ellos. Así que pues creo que esa poquita experiencia que he ganado de ellos la puedo compartir hoy aquí contigo. No, agradecidísimo, Douglas. Me encanta este podcast de mentalidades, te iba a decir, de que le hacemos mente siempre cuando nos toca movernos hacia otro lugar, hacia otra tierra, y siempre pensamos en tener éxito. Por eso me encanta el nombre de Migrantes Exitosos. Es muy acertado. Y quiero preguntar, antes de arrancar con la plática, creo que es importante que la gente también, ¿de dónde viene el nombre? ¿Cómo es que llegas al nombre Migrantes Exitosos? ¿Cómo es que dices, este tiene que ser? Sí, eso me tomó un poco de tiempo. Yo soy venezolano, vivo acá en Brooklyn, en Nueva York, desde el 2016. Y yo siempre quise salir de Venezuela. Cuando salí por primera vez de Venezuela con mis padres, que fue a República Dominicana, yo estaba como que, wow, qué bueno conocer otras culturas. Fue una de las primeras personas de mi familia de salir del país. Luego fui a España, fui a varios lugares, o sea, estaba siempre había querido salir de Venezuela y estudiar algo afuera, porque soy médico, estudié medicina en Venezuela, y siempre pensé, estando ya bueno, salgo, estudio algo y vuelvo, pero después, con toda la situación que todos conocemos que estaba sucediendo en Venezuela, tuve que salir del país y mudarme acá a Estados Unidos. Entonces, cuando llegué acá, que tuve esa separación de que fue un poco, digamos, como que tortuosa, y que tuve que salir del país y encontrarme con todas las cosas que eran nuevas aquí en Nueva York, y que no pude trabajar de una vez como médico, trabajar de una vez en mi área. Tuve que aprender como otras habilidades a las cuales no estaba, como digamos, yo acostumbrado, y que no manejaba completamente, porque digamos toda mi vida estudié medicina, estaba en eso, y al llegar me tocó trabajar en otras cosas. Entonces, al yo separarme un poquito de estar trabajando como médico y aprender otras cosas, me tocó trabajar en un restaurante. La típica historia, digamos, de inmigrante que viene a Estados Unidos al comienzo. Pero al yo separarme de esto, me di cuenta de que empecé como a estudiar a las personas, como a aprender de ellos, de que, ok, estoy en un restaurante, estoy aprendiendo algunas cosas, pero ¿qué hizo ese manager para llegar a ser manager? ¿Qué hizo después cuando trabajé como medical assistant? ¿Qué hizo este doctor? ¿Qué puedo aprender yo de este doctor con el que estoy trabajando como líder, para yo después aprender de esas habilidades que él tiene y poder yo reforzar las que tengo? Que cada vez que iba conociendo a personas, como que aprendía de ellos y decía, wow, ok, si esta persona está haciendo esto así, a lo mejor si yo lo hago parecido o trato de imitarlo un poco, lo puedo adaptar a mi vida. Y de ahí pues yo comencé a escuchar muchísimos podcasts en inglés, y después dije, ¿sabes qué? Quiero yo tener mi propio podcast, y a través del podcast conversar con otras personas para yo aprender de ellos.
Y de allí nace Migrantes Exitosos. O sea, al principio el podcast nació como un podcast en el que yo quería, o sea, contaba la historia del invitado y después me fui dando cuenta de que la historia de cada uno de nosotros sí es importante, pero como tú la viviste no va a ser como tan significativa para otras personas. Entonces lo fui modificando un poco y ya más allá ahora de solo hablar de la historia del invitado, hablamos acerca de cómo eso que él ha vivido puede enseñarte a ti a solventar un problema, cómo puede enseñarte a ti a llevar tu vida a otro nivel. Y entonces he podido entrevistar a personas pues magníficas, que saben muchísimo, académicos, deportistas, pues médicos también, que han a través de su experiencia traído todo lo que ellos saben al podcast y así pues las personas pueden aprender de ellos. Y ha sido una experiencia para mí, pues bueno, magnífica. He conocido muchísima gente gracias al podcast, así como gente como tú que me escribe, me dice, wow, sí, me gusta el podcast, me gusta lo que estás haciendo, y lo he visto más como un medio de hacer networking, de cómo compartir con otras personas, y creo que esa ha sido uno de los grandes aprendizajes que he tenido del podcast, porque me han quedado amigos, personas que wow, o sea, que después de que las conozco y les dije, te admiro, hablemos, y ahora casi que hablamos todos los días. Entonces ha sido una gran experiencia para mí desde que comencé el podcast, gracias. Y de allí viene el nombre. Disculpa que no te contesté allí de dónde venía el nombre, pero siempre quedaba conmigo o siempre he buscado yo, digamos, como alcanzar el éxito en todo lo que hago. Y entonces, asociando el tema de migración con el éxito, fue que decidí darle el nombre de Migrantes Exitosos. Bueno, me encanta. Creo que muy acertado el nombre. Justamente vamos a hablar de éxito. Simplemente que el éxito a veces no siempre es en un camino plano, así como alfombrado. A veces, como vos lo estabas ya contando, relatando en este episodio de tu vida que nos estás compartiendo muy amablemente, para aquellos que todavía aún no lo conozcan, ¿verdad? Que van a comenzar ahora a llegar también tal vez a través de Desde la Azotea a escucharte en tu podcast de Migrantes Exitosos. Justamente quería conversar y traer hacia colación para que los oyentes, ese que está ahí del otro lado, tal vez se acuerde o conozca la historia, esta famosa... Sorry, ya va. Víctor, no. Disculpa. Es una mascota que es una mascota que está ahorita donde Douglas, para aquellos que escuchan, no se asusten, no se asusten. Sí, es un perrito. No estoy acostumbrado a cuidar perritos, pero lo estamos cuidando y se ha portado muy bien, pero bueno, no sabe lo que estamos haciendo. Ahí está, ahí ya apareció, ya va a salir por Spotify a más de 170 países. Eso es importante. Y justamente hablemos también de ahora no de un perrito, sino de un ave, esa famosa ave fénix. Qué famoso es este cuento, este relato, esta historia de la mitología que habla de un ave, ok, que me encanta el relato en sí de lo que dice. Yo no había hasta hace un tiempo atrás entendido el relato de esta famosa ave fénix, esta que resurge de las cenizas, y me encanta la historia que dice que era un ave muy bella, muy hermosa, con distinguidos colores, un gran plumaje, y que justamente era un ave que tenía ciertos, qué sé yo, principios, era muy distinguida, era una ave muy distinguida. Justamente vivía en también parte de ese relato que se habla del jardín del Edén, donde vivía Adán y Eva. Y dice que a Adán y Eva les tocó mudarse del jardín del Edén, les dijeron que se fueran. Ya mucha gente sabe la historia. Y resulta que se los llevan, los sacan, los expulsan. Un ángel con una espada en el relato, y que una chispa de esa espada que tenía ese ángel cae en el nido de esta famosa ave que vivía ahí, ¿verdad? Y que ya ahí simplemente prende fuego. Y prende fuego ese nido con todo y ave. Y al final esa ave resurge de las cenizas. Estoy acortando un poquito el cuento. Y ahí se convierte en la famosa ave fénix. Bueno, todo el mundo diría que después de que algo azota a su nido, su casa, su hogar, y destroza o simplemente consume lo que tenía esta ave o lo que era, ya iba a dejar de existir. Pero todo lo contrario,
esta ave resurge. Y es la historia de muchos migrantes, muchas personas que les toca resurgir. Lo interesante es que esta ave resurge de las cenizas no se las llevó el viento. Entonces es muy importante a veces tomar en cuenta que eso que nos queda apenas, o eso que es parte de nosotros, nuestras cenizas, de ahí mismo podemos resurgir en otro lugar. ¿Qué tal esto, Douglas? Es resurgir lo que nos toca cuando nos movemos hacia otro país, hacia otro lugar. Resurgir es la palabra. Esa podría ser una palabra que lo describe un poco, pero también el adaptarse es algo que te va a permitir conseguir el éxito. O sea, esa pregunta yo la hago al final de todos los episodios. Yo cierro con eso y le pregunto al migrante cuál es su definición de éxito. Y me he dado cuenta y he llegado a la conclusión, obviamente, que las definiciones de éxito son muy personales y que además van cambiando con el paso del tiempo. La misma persona, lo que te contestó en ese momento, lo que me contestó en ese momento, va a ser completamente diferente a que yo se lo pregunte un año después. Y eso va a ser como una segunda parte del podcast cuando me reúna con algunos de ellos otra vez para saber cuál es su nueva definición de éxito. Pero el que me doy cuenta de eso, y cuando dices de resurgir y de adaptarse, es porque el migrar es algo que definitivamente yo considero que todas las personas tienen que hacer por lo menos alguna vez en su vida, porque eso va a hacer que tú cambies la percepción que tienes del mundo y la que tenías en el momento o en el país donde vivías, y además que te llenas de muchísima cultura. Entonces, cuando hablas de resurgir y que cuando hablábamos antes de reunirnos ahorita, nos hemos dado cuenta que a medida que va pasando el tiempo, cada uno de los hombres o de las generaciones les van dando un nombre distinto. Ahorita se habla de resiliencia, de que al final es adaptarse, al final es tú entender el entorno en el que te encuentras y saber tú aportar algo y también tú aprovechar algo de ese entorno y tomar todas esas herramientas y crecer con ese entorno que le estás dando. Entonces, puedes decirlo así, como resurgir, como adaptarte, pero eso lo vas haciendo todo al mismo tiempo. Y el migrar te va a permitir eso. Y he llegado a la conclusión que los migrantes que he entrevistado son exitosos porque han sabido adaptarse y han sabido, digamos, resurgir, porque claro, estás cambiando el país en el que estabas y estás en un nuevo país. Sigue siendo tú mismo, pero es una versión mejorada de ti. Entonces es adaptarte y tú poder resurgir y aprender del nuevo país en el que estás. Bueno, en Egipto representaban o tenían su historia de resurgir, de renacer, ¿verdad? También con este culto al sol, ¿verdad? Y veían y tenían esta analogía del sol cuando muere en la noche, pero resurge otra vez en la mañana. Decían que así tenía que ser también la vida de las personas, ¿verdad? Tenía que haber un renacer. En China hablábamos del Feng Wang, ¿verdad? Que es la más alta virtud, que habla de esto también esencialmente, de este renacimiento. Hablábamos también justamente de que si lo elevamos a las virtudes tan mencionadas también, o fortalezas, ¿verdad? Del ser humano, podríamos hablar también de lo que es la esperanza, de que siempre hay algo más, ¿verdad? Que la historia no se acaba en este punto y seguido, sino que continúa. Eso es muy importante y es... Yo hablaba con una... Esto es como al pie del guión, pero lo recuerdo ahorita, ¿verdad? Es como al margen. Justamente hablaba con una compañera podcaster mexicana, que son de allá de Monterrey, México, del podcast Conecta tu Box. Y ellos hablábamos de un episodio de esta frase que se hizo famosa durante la pandemia de éramos felices y no lo sabíamos. No lo sabíamos. ¿Verdad? Justamente yo creo que la pandemia nos puso en perspectiva de algo. Y es lo siguiente, a ver qué también piensas vos acerca de esto. Y es que la pandemia nos pone en un momento en donde no podíamos comunicarnos con mucha gente, teníamos que guardar distancia. Y justamente esto es lo que le toca, o es la historia de muchos migrantes que tienen que partir y tienen que dejar de comunicarse con mucha gente querida. En este caso, todo el mundo estuvo obligado por un asunto de salud
¿verdad? De pandemia. Pero, y de los aviones que no estaban viajando, de buses que no estaban trabajando. O sea, era un lockdown de verdad. Exacto. Pero la persona que migra le toca esto también. Es parte de desprenderme, de desligarme de gente querida y no volverla a ver a veces. Yo decía que ojalá esto nos ponga, que este periodo que atravesó toda la humanidad realmente ponga en perspectiva a las autoridades, que tengan que poner en perspectiva y decir qué fuerte lo que sufren muchas personas por muchos años, que migran y que no pueden volver a ver a los suyos, porque ya lo vivimos todos, tal vez por ciertos meses en donde tuvimos que desligarnos de gente muy querida y no volverlos a ver por la situación de pandemia. Entonces, ahorita me acordé de esto y yo dije, ojalá que parte de las enseñanzas que tengamos que asumir todos los seres humanos, como el resurgir de estas cenizas, producto de esta pandemia, sea una de esas. Las fronteras un poquito más permisivas, ¿verdad? La mayoría de los venezolanos que viven aquí en Estados Unidos y que han venido a Venezuela son solicitantes de asilo. Entonces hay un proceso legal en el que tú no puedes salir del país y no puedes obviamente volver, inclusive después, si aprueban tu asilo, no puedes volver a Venezuela porque se supone que tu vida corre peligro en ese país. Entonces, pero me he dado cuenta de que no solo los venezolanos pasamos por eso, sino que también muchas personas que pasan a través de la frontera de manera, digamos, caminando, no pueden tampoco volver a su país. Entonces, la mayoría de este grupo que nos encontramos dentro de eso, tenemos que enfrentar, digamos, como que hay que ser un poco más fuerte mentalmente, porque al tú llegar aquí, saber que por cierta cantidad de tiempo, 5, 10 años, 20 años, o sea, yo he escuchado tantas historias que si te pongo a contártelas todas aquí, pues pueden pasar 2 horas yo de contándote historias, digamos, específicas de personas que no han podido volver a su país, pero hemos tenido que desarrollar como una especie de mentalidad en la que tú dices, bueno, ok, me encuentro aquí y por estar aquí puedo ayudar a mi familia que está allá y eso me beneficia más al que yo no esté físicamente en ese país. Pero es algo que te permite a ti también entender a otras personas de otros países que por otras razones tampoco pueden volver a ver a sus seres queridos. Gente que está acá y su familia ha muerto allá en Venezuela. A mí me pasó con mi abuela. Entonces tú comienzas a desarrollar como esa especie de que si no lo sabes manejar bien, si no tienes un terapeuta con el que puedas hablar, un psiquiatra que te pueda ayudar a manejar esos sentimientos, o no eres resiliente, pues puedes llegar a cometer suicidio, puedes llegar a tu vida a verse comprometida aquí porque no sabes manejar esas emociones bien. Entonces, hablar de esto así como lo estoy hablando aquí contigo a mí me permite, digamos, como sanar esa herida que se ha marcado y también estar en otros grupos de migrantes también. Hablar con migrantes a través del podcast me ha ayudado también a entender eso, de que no soy yo el que lo estaba sufriendo, de entender que es algo que son las leyes que están allí, que hay que cumplirlas y que también sí debería ser un poco, digamos, como más flexible y entender que el problema, digamos, de que está pasando toda Latinoamérica es un problema humanitario, un problema político que es difícil y que todo el mundo que viene acá a Estados Unidos o todo el mundo que le toca irse a otro país porque su país no está bien, es un problema que todos como humanos tenemos que resolver. ¿Sabes? No solo los venezolanos, no solo los salvadoreños, no solo los brasileños, no solo todo. Es un problema que todos como humanos tenemos que resolver y que sí, es difícil, pero toca también de nosotros, digamos, resurgir y ayudar al otro que viene llegando también y decirle tranquilo, sí vas a poder con esto. Sí se puede. Es difícil, no vas a poder ver a tu familia, pero tú también puedes ser exitoso, tú también puedes lograrlo si utilizas algunas herramientas. Me encanta hablar de esto, de esperanza y de resiliencia, ¿verdad? Ese amor propio que también que tenemos que tener. Y hay algo muy importante, parte de lo que es la vida es esa colección de momentos buenos y de los otros, ¿verdad? Porque hay de las dos cosas. Y al final, mira, voy a agregar también algo interesante. No, creo que es interesante y valioso, pero así muy superficialmente. Platicaba con alguien que en algún momento determinado tuvo una crisis fuerte económica, ¿ok? Financiera. Gente de negocios que tuvo y
Y él así cuenta que se levantó. Bien, con ayuda de gente, se levantó de nuevo. Perfecto. Y resurgió de las cenizas. Lo que él no sabía es que años después iba a venir un golpe muy fuerte a la familia. Más fuerte que cualquier crisis económica. Entonces, ya también han pasado muchos años después de eso. ¿Ok? ¿Está bien? Ahora, el tiempo no hace que nos olvidemos de las cosas, sino que logremos vivir a pesar de, ¿ok? De que ocurrieron. Entonces, él cuenta algo y dice, ahora con más madurez, más años, ¿verdad? Ya peinando canas, como decimos. Y dice, en aquel momento, la primera crisis fuerte económica fue algo enorme. Ahora la veo y me da risa, porque yo no sabía el golpe que venía después, que era algo más familiar, no tan material, ¿verdad? No una crisis material, sino algo más humano. Y eso sí me golpeó, dice. Pero yo pensé que lo primero que me ocurrió era lo más fuerte que me iba a ocurrir. Y no. Entonces se dice, ya después con el tiempo, simplemente aprendí a saber recibir las cosas, saber enfrentarlas con cabeza fría. Y mencionaba lo que vos mencionaste, Douglas, qué importante es también rodearse de personas, gente, vos hablabas, que es terapia o gente con las cuales compartir y conversar sobre estas situaciones. Eso ayuda mucho. Por eso es que tu podcast me agrada mucho, porque justamente es un momento ahí, cuidado, hasta una especie de catarsis ahí, donde la gente puede de verdad hablar, desahogar su alma, ¿verdad? Y seguir adelante. Entonces me gusta mucho eso, porque hay que hablar de los momentos buenos y también de los otros y seguir adelante. Esa es la vida, una colección de este tipo de momentos. Douglas, quiero hablar de un dato científico y aquí que lo conversemos y se lo contemos a la gente, ese que está del otro lado. Dice que un estudio reveló que los humanos atravesamos una media de 8 acontecimientos extremadamente adversos durante nuestra vida. Es algo que me sorprendió. Porque, claro, no es que si ya llevamos 5, nos faltan 3. No es una media. Sí, ya yo estaba contando y que a ver. Qué horror, ¿verdad? Uno dice, no puede ser. O llevo 7 y ya no puedo. Que me queda uno solo. Yo puedo. Sí, me queda uno y dice, no puede ser, o ya no puede dormir uno. Pensando en cuándo llega. Pero esto habla de que la vida efectivamente es una colección de muy buenos momentos, pero también de los otros. Que el renacer, por eso es algo tan humano. Por eso todas las civilizaciones han tenido una referencia, una historia, una leyenda, un cuento, algo que le permita un concepto, viniéndonos un poquito más a la modernidad, ¿verdad? Algo que le permita sacar la tarea. Es importante esto, Douglas, definitivamente. Y voy a mezclarlo ahí con un datito también más de Al Silver, que dice que las personas pueden elegir la manera en que deciden interactuar con el mundo y con lo que les pasa. No podemos decidir lo que nos pasa, pero sí cómo interactuamos con lo que nos pasa. Eso me deja pensando mucho, Douglas. ¿Qué piensas? Sí, cuando tú me conversaste, que me dijiste, wow, tú creo que este es un buen tema. Yo no había asociado el que cada uno de nosotros, cada generación va como buscando la forma de poder entender el mundo y utilizando la misma filosofía con diferentes palabras. Exacto. O sea, te comentaba que en enero comencé a leer este libro que se llama The Daily Stoic, que es sobre la filosofía estoica y el cómo tú puedes ser más, en palabras del 2021, más resiliente y cómo entender cosas. Y he aprendido, digamos, todos los días, porque te da un párrafo sobre parte de la filosofía y lo que piensa el autor, que es Ryan Holiday, sobre cómo tú puedes ser más resiliente. Entonces, ahorita que estaba de vacaciones, que nos fuimos a Hawái, el avión nos deja entre una de las islas, llegamos tarde, y yo por naturaleza soy una persona muy organizada y que todo tiene que llegar a tiempo y con el calendario, pero he aprendido a hacer más, a dejar de que las cosas, pues bueno, si pasó, fue por algo. Estoy de vacaciones. Nadie me estaba esperando del otro lado. El avión eran 2 horas nada más que teníamos que esperar. Y una de las cosas que de uno de los párrafos de lo que estaba, que mostraba al principio de este mes, era algo así, como decía él, como que bueno, si estás metido en tráfico, ¿qué vas a hacer 30 minutos en el carro estresado? Aprovecha esos 30 minutos para meditar, para pensar en qué
qué quieres mejorar en tu vida, en qué vas a, en vez de tú agarrar ese estar molesto y no saber qué más vas a hacer, no, ve y utiliza esos 30 minutos de manera productiva. Llama a un familiar que no tienes tiempo en que no hablabas con él. Entonces, imagínate ir aprendiendo todos los días algo de ese tipo de filosofía para que tú lo puedas aplicar en tu vida y mejore tu vida y mejore la vida de los que están a tu alrededor. Entonces, quizás no me conoces y apenas nos estamos digamos, conociendo ahora, pero toda la evolución que yo he dado durante todo este tiempo, de que vivía estresado, de que vivía, no, esto tiene que ser así, ahora, a cómo ha sido ahora, ha sido muchísimo y ha sido por decisión propia y de yo poder entender de que la vida se va viviendo a cómo va pasando y no hay que andar tan estresado y que también tienes que entender de que, bueno, como tú decías, me dejó el avión, ok, no hay problema. Vamos a aprovechar este tiempo, metamos en el lunch, hablamos con alguien, no hay problema, ya viene un avión más tarde. ¿Cómo reaccionas tú a eso? ¿Sabes? Y así va a pasar alguien, a lo mejor en la mañana te echa el café encima en el bus. El taxi que te iba a llegar llegó tarde en tu primer día de trabajo. Entonces así tienes que ir tú resolviendo cómo vas a ir, como digamos, reaccionando a lo que te pasa en la vida. Y también leía hace poco algo que está muy relacionado a eso, que decía como, en vez de tú pedir disculpas por llegar tarde, más bien dile a la otra persona, hey, muchas gracias por esperarme. Qué bonito. En vez de tú, no sé, reaccionar así de manera mala, no, sino tú decir, yo puedo con esto y de verdad gracias por tal cosa. En vez de decir, discúlpame por esto, no, es gracias por y la acción que vayas a tomar. Entonces tú ir haciendo esos pocos cambios te convierten a ti obviamente en una mejor persona y lo mejor es que tú mismo te des cuenta de la evolución que has tenido durante todo el tiempo que te estés evaluando y que me he dado cuenta de que esto no es una carrera rápida, sino que es un maratón. Esto lleva mucho tiempo. No es algo que tú, bueno, ok, me termino de leer este libro en diciembre 31 y ya mi vida le mejoró y tal. No, eso es una práctica todos los días. O sea, la vida te va dando cosas y eso que yo no soy muy porque... he escuchado muchos podcasts que son como muy dramáticos y muy, no, que sí, que vamos a hacer esto y filosóficos y sí, a mí me gusta aplicar un poco esa filosofía, pero también es como que, ok, apliquémosla y seguimos, ¿sabes? Aprendiendo y sí, vamos aprendiendo, pero sin mucho drama, sino que seguimos y ya, ¿sabes? No me gusta mucho el drama ni enfocarme como que en esto y bueno, como me pasó esto y como soy migrante y no, sino ok, ya migramos. Ya estás aquí de este lado del charco, ahora es momento de trabajar, ahora es momento de tú seguir adelante y cuando te venga un problema, pues lo resuelves y sigue, que te va a venir otro. Ya tú dijiste que son 8 en promedio. Bueno, usted está listo para los que vengan y si son más, usted le sigue dando. Muy bien, así es. Voy a compartir, creo que eso es, si nos corriges, Douglas, si este es el libro que mencionas. Sí. Ese es el mismo, es The Daily Stoic, 366 meditaciones. En español creo que tiene otro nombre y se llama Estoicismo Cotidiano en español, pero es ese, yo estoy leyendo en inglés, es ese mismo, The Daily Stoic. Quiere decir que lo escribió un año bisiesto. Es para ambos años, tanto para años bisiesto como años, digamos, como que regulares. Pues si tiene 365, el día del cumpleaños uno consume dos. Sí, pero te lo juro que yo lo tomé ya como un hábito y todas las mañanas tengo algo, yo utilizo varias aplicaciones durante mi vida, tengo una que se llama TickTick y todas las mañanas me sale una vez el recordatorio como Daily Stoic y hay veces que voy en el autobús y leo algo y es como que me pasa algo y yo digo como que wow, es verdad, tengo que reaccionar así la próxima vez o me gustó esto, lo voy a aplicar en mi vida. No, siento que no todas son como digamos algo que puedas aplicar a tu vida, hay algunas que son muy como un poquito rebuscadas, pero la mayoría sí tú dices wow, a lo mejor ese día que leíste esa del tráfico realmente te encuentras en el tráfico y tú dices tengo 3 semanas que no hablo con mi mamá, con mi papá, la voy a llamar. Y tu vida cambia instantáneamente, ¿sabes? Y a lo mejor tu mamá en ese momento tuvo un mal día y como tienes 3 semanas sin hablar con ella, ya tú le mejoraste el día a tu mamá.
o a tu familiar. Y entonces ella, por tú llamarla, y es una cadena de cosas buenas o de cosas que te van pasando, que tú le vas cambiando la vida a las personas, así como te va cambiando a ti. Entonces, antes era el ave fénix, ahora es el Daily Stoic. O sea, tú vas como encontrando todas estas cosas que tú dices, wow, ok, sí vale la pena. Sí vale la pena. Me gusta eso. Y quiero citar a un autor, Viktor Frankl. Decía que el hombre que se levanta es más fuerte que el hombre que el que nunca se cayó. El hombre que se levanta es más fuerte que el que nunca se cayó. Yo creo que eso es importante y eso habla de la resiliencia, de la fuerza que también tenemos en el interior, que a veces no sabemos que está ahí y que cuando nos toca levantarnos de nuevo, sabemos que siempre estuvo. Quiero ir redondeando este episodio de Douglas, que el tiempo se nos ha ido, pero volando. Está bien, lo está disfrutando. Se nos ha ido volando, pero me gustaría citar la famosa historia del violinista Paganini. Esa historia es sorprendente. Mucha gente lo ha escuchado, mucha gente inclusive cuando lo googlea, hay lugares donde tratan de decir que este hombre decía algo de sobrenatural, algo extraño, porque no era normal, decía la gente, así decía, esto es extraño, esto no es tan normal verlo. Tenía una gran destreza como violinista, casi nunca vista aquí en la tierra. La gente decía, este hombre es un tipo extraño, porque esto no puede ser posible. Lo que sí ocurría es que nadie se perdía un concierto. Era lleno total, ¿verdad? Imagínate, se hubiera llevado todos estos premios ahora que hay en la actualidad, Billboard, todo eso. Pero era alguien tremendo. Dice la historia que hubo una presentación muy especial en donde hubo también venta total de las localidades, ¿verdad? Todos los hacían, todo mundo, nadie quería perderse a Paganini en vivo. Dice que empieza a tocar él con la orquesta y la gente, ¿verdad? No podía, ¿verdad? A más. La gente comienza a escuchar esas notas que él comienza a emitir con ese violín y es algo sorprendente. Lo increíble y que nadie se esperaba es que se revienta una de las cuerdas del violín. Entonces, todo el mundo es wow, ¿qué pasa? ¿Verdad? Ya se acabó esto y no puede ser posible. Pero Paganini sigue tocando ante la mirada absorta de las personas, del público y por supuesto del director de la orquesta y de los músicos. Es decir, aquí hay que parar, ¿verdad? Cambiemos el instrumento. No, él sigue. Lo increíble es que sigue el espectáculo, sigue el show y de repente otra cuerda se revienta. Aquí se detiene la orquesta abruptamente. El director de la orquesta lo vuelve a ver porque dice, ahora aquí no hay nada que hacer. Sí, no sé cuántas cuerdas tiene un violín, pero si son 4 ya lleva el 50% nada más para que siga. Se revienta esa cuerda. Pero bueno, sigue la historia porque él vuelve a ver a la orquesta como aquí no ha pasado nada. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ocurre? ¿Verdad? Y bueno, y como él sigue tocando, el director de la orquesta y los músicos dicen, vamos a seguir, ¿verdad? Y comienzan a seguir con él. Ahora lo que pasa es impensable, ya que el concierto comienza a avanzar y es que de repente otra cuerda se rompe del violín. Claro, esto genera gritos, esto genera algo que nadie esperaba. Y él, con la única cuerda del violín que le queda, sigue tocando y desprendiendo de esa única cuerda las notas musicales de lo que él quería presentar. Wow. La euforia, dice que la euforia fue algo increíble de la gente al ver eso, algo que nadie se esperaba. Tenía que tener una destreza, pero sobrenatural para poder hacer eso. Y lo hizo la orquesta, a pesar de que hubo gritos y todo cuando esto ocurrió. Luego logró seguir el compás, el ritmo, la melodía y la presentación fue algo para no olvidar. Bueno,
Paganini es como el precedente, como la muestra de que el show debe continuar. Cuando escucho esta historia me sorprende porque Douglas, a veces se nos comienzan a reventar las cuerdas. Los científicos dijeron que son 8, en promedio 8 eventos desafortunados. Quiere decir que algunas cuerdas se van a reventar, pero vale la pena continuar. Vale la pena seguir, Douglas. Cuando se revientan las cuerdas, algo mejor viene. La melodía puede seguir, el show puede ser todavía mejor. Siempre. Esa es otra de las cosas que me he dado cuenta de que algunas veces cuando puedes tomar la analogía de que cuando te mudas a otro país, esa fue una cuerda que se te rompió y tú dices, wow, y la gente a lo mejor fue otra. La gente dice, ya se acabó el concierto, dice la gente. Ok, me mudé, se me rompió una cuerda. Ok, era médico y ahora estoy aquí, ya tengo otra cuerda menos o 2 porque esa era mi profesión, pero ¿qué voy a hacer ahora? Ok, a lo mejor puedes comenzar a hacer otras cosas y en ese camino pues sigues dándole con esas cuerdas o hasta puedes, alguien que iba pasando, toma, aquí está la otra cuerda para que sigas tocando y sigas con esa melodía que venías llevando. Entonces ha sido de que tú puedas llevar en tu vida, darte cuenta cuáles son como que esas virtudes que tienes y si alguna como que te falta, tú sepas que hay otras con las que puedes seguir trabajando en todo momento. Me encanta esto. Quiero poner en pantalla ya para ir apuntalando al cierre la imagen de Paganini para hacer un comentario final, la fotografía, ¿verdad? De este músico espectacular que tocaba el violín de una manera grandiosa y que tiene todas esas historias que lo persiguen. Vamos a ponerlo en pantalla, Douglas, si te parece. ¿Por qué? Porque muchos nos van a escuchar por Spotify, pero otros nos van a poder seguir también por YouTube y también nos van a ver en ciertos extractos en Instagram TV. Entonces, ¿qué tal si ya que hablamos de este hombre, vamos a verlo aquí con varias imágenes en pantalla, ya que hay tantas imágenes de él, retratos, ¿verdad? Como de la época, por supuesto que no son en 4K. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Y no olviden suscribirse cuando lleguen a YouTube o que donde lo estén escuchando en Spotify, en Apple Podcast, en todos lados. Recuerden suscribirse para que así puedan saber cuándo viene el próximo episodio. Por favor, vamos desde la Azotea Podcast y por favor, migrantes exitosos. Vamos a ver acá. Hay muchas fotografías, pero en todas casi sale parecido. La gente, vamos a ver algunas. Por eso es que no elegí ni una así como vamos a ver. Vamos a ver qué tal está con la destreza aquí, ¿verdad? Tal vez se vea un poco. Vamos a ponerlo en pantallita un poquito más grande aquí completo para que la gente lo vea. Y vamos a ver otra por acá con la destreza que se le... Vos sabés que él nació un 27 de octubre. ¿Ah? Entonces, está... Si estuviera vivo, ¿verdad? Pero no. En unos meses cumpliría. Aquí vean, me gusta esta imagen también. Qué curioso, ¿verdad? La gente como lo retrataba porque decía que algo extraño tenía, ¿verdad? Entonces, si ves la sombra, le decían que era como que tenía algún poder extraño, decían, porque esto no es normal. Entonces también lo asociaban con muchas cosas faulísticamente, ¿verdad? De que decían, este hombre no puede ser posible lo que hace, ¿verdad? Sabes que cuando me muestras esta imagen, yo me doy cuenta de que todo es cuestión de percepción, pero cuando la vi, pensé que hay algo atrás que le estaba rompiendo las cuerdas, pero él seguía. Entonces depende de la perspectiva que tú le quieras dar al cuento. Puedes pensar que era algo malo y que por eso él lo podía hacer, o que más bien era algo que tenía atrás y que no lo dejaba, pero él seguía luchando porque su sueño era seguir tocando. Exacto, era virtuoso, violinista y también dice que tocaba la guitarra muy bien y otro instrumento, las cuerdas, pero el violín era algo sorprendente. Dice un autor, quiero ir cerrando este episodio con vos con esta frase. Dice que la gloria es el arte. Vamos a aparecer en pantalla de nuevo porque si no ya Paganini no va a hablar. Que la gloria es el arte de continuar donde otros resuelven parar. Qué sorprendente esto.
y yo creo que es una buena frase para compartírsela a cada uno de los oyentes. La gloria es el arte de continuar, donde otros resuelven parar, Douglas. Ese ha sido mi mantra desde que comencé el podcast. En ese momento yo estaba, wow, creo que es muy tarde para comenzar un podcast. Creo que ya está bien. Quizás para qué voy a seguir. He tenido muchos, como digamos, no importa. A lo mejor no. Bueno, pero me he dado cuenta con el tiempo de que el yo seguir y el que siga y me mantenga es lo que va a hacer que triunfe en algún momento, o que el podcast sea más conocido, o que yo termine de, digamos, llegar a esa meta que tengo con el podcast. Y mucha gente que pasa ese primer paso y que dice, sí, lo voy a hacer, hace uno y ya después no lo hace más. Entonces es, ¿sabes? Seguir de que sí se puede y que los que digamos que nos mantengamos más en el tiempo son los que vamos a poder ganar. Y eso no es solo con el podcast, sino en cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Douglas, muchas gracias por estar en este episodio desde la azotea. Gracias por conversar, por platicar, por fundar también Migrantes Exitosos, por compartir estas historias, por venir a platicar también de tu historia y por conversar un ratito de que hay que seguir adelante, de que vale la pena. Definitivamente el show debe continuar. Con una cuerda menos, con 2 cuerdas menos, con 3 cuerdas menos. Lo que vamos a provocar es euforia en la gente cuando vean que la obra fue majestuosa. Douglas Blanco, de verdad que gracias por estar acá. Gracias a ti, de verdad. Y les invito a todos a que vayan y si quieren darse cuenta de que todos somos exitosos para comenzar y que la definición de éxito que todos tenemos va a variar en el tiempo y que cada uno de nosotros es esa definición completamente distinta, vayan y escuchen Migrantes Exitosos, que está también disponible en todas las plataformas de podcast, porque no solo hablo de historias, sino también de herramientas que puedes utilizar si quieres no solo mudarte acá a Estados Unidos, sino que puedes utilizar en otro país, en Latinoamérica o en el resto del mundo, porque son herramientas que son universales y que nos sirven a todos como migrantes. Y gracias, de verdad, Juan Carlos, por lo que estás haciendo aquí con Desde la Azotea, porque me doy cuenta de que todos tenemos algo que decir. De verdad. Así es, Douglas. De verdad que muchas gracias. Y las personas ya saben, ya vieron también en pantalla, @Migrantes Exitosos. Ahí encontramos más de Douglas y su podcast. Así que gracias, Douglas. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Hasta luego. Una creación más de Solano Producciones.